Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados, por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos, estamos en una nueva emisión de Lecturas Asombrosas, este programa de difusión literaria que está pronto a cumplir 5 años. A finales del 2022, estamos a jueves 6 de octubre, es nuestro programa número 8 de la temporada número 22 y estoy muy contenta de conversar hoy con un colega, un compañero y un amigo que no nos veíamos hace mucho tiempo. Tenemos la misma alma mater, así que bienvenido, Cristian Pavés, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos los que nos están viendo, que están compartiendo este interesante espacio de conversación literario. Darte un abrazo, bueno, gracias por recordar el alma mater y ese origen común que nos cobijó, a principios de la década del 90, antes del Facebook y las redes sociales y toda esta revolución que ha tenido el Internet. Esta situación era impensable en esa época para nosotros, esta joven generación de periodistas que se formó al fin con el término de la dictadura, y fue la primera camada de periodistas que se formó en la incipiente democracia que crecía en Chile a contar de 1990. Así es, pues somos una generación insigne, así que vamos a hacer honor a esa alma mater, conversando con Cristian sobre su segundo libro que pronto va a ser lanzado, un libro de 2 cuentos, El Pedregal y Los Bandidos, que ha sido publicado este año en junio del 2022 por El Otro Cuarto Editorial. Ya les voy a estar mostrando ahí la portada del libro y vamos a tener como siempre estos fragmentos que se convierten en nuestra lectura asombrosa. Para quienes aún no me conocen, soy Ángeles Barrera Jofré y Lecturas Asombrosas es una iniciativa de la Comunidad Hispanoamericana de Lectores en Tránsito y es emitido, como siempre, a través de Radio Universidad SEC. Recuerden que estamos en el canal de la radio en YouTube, así que esperamos todos sus comentarios aquí abajito del video de este programa. Voy a iniciar, como siempre, presentando a nuestro invitado. Cristian José Pavés Vera nació en Talagante en el año 71 y se encuentra residiendo actualmente en Puerto Montt, para quienes nos ven desde otros países al sur de Chile. Es periodista y como escritor prefiere el cuento y la novela. Admira autores como John Steinbeck, Ezra Pound, Alexander Cordell, Fernando Pessoa, León Tolstoy, Augusto Monterroso, el chileno Patricio Mans, Volodya Teitelbaum, Manuel Rojas y el argentino Jorge Luis Borges. En el año 1992 se da a conocer con Carta de Amalia, siendo alumno del escritor el profesor Rolando Rojo y también del poeta Osvaldo Ulloa. De la misma forma, estudiante del dramaturgo Alejandro Sivekin y del compositor y director de Inti Illimani histórico Horacio Salinas. En el año 2007 gana el concurso de literatura en la categoría cuento de la Municipalidad de Talagante y en el 2012 es fichado por editorial Ventana Abierta, donde publica su libro de cuentos Dobrinka Grushko y otros relatos. El escritor Hernán Miranda, que fue premio Casa de las Américas en 1976 y Altazor en el año 2010, comenta sobre este primer libro de relatos de Cristian, donde establece que son relatos por los que desfilan desbordantes las fantasías y los escenarios cosmopolitas, como si un mago con su varita hiciera aflorar en cada página los más diversos recovecos del planeta, y creo que en ese sentido Cristian ha sido fiel a su estilo. Ya vamos a estar conociendo ahí en detalle estos relatos de su nuevo libro.
Así que vamos a comenzar, Cristian, preguntándote cómo fue este proceso de escritura. ¿Por qué elegiste solo dos cuentos, dos relatos que componen El Pedregal y los Bandidos? ¿Cómo fue este proceso de escritura? Bien, mira, esos procesos de escritura fueron súper interesantes y hubo una conciencia muy bonita con editorial, el otro cuarto, con editorial que está rescatando a través de las nuevas plataformas lo que podríamos decir la nueva savia de la literatura chilena, que está emergiendo en el 2000 en adelante, también mucho antes, donde ellos generosamente me pidieron estos relatos porque les pareció interesante para incluirlos. De hecho, es un librito, quedó muy bonito, hay un trabajo muy interesante. Y bueno, lo que al editor también le interesó, que esta entremezcla de mundos, en el sentido de que se mezclan varias situaciones, lapsos históricos. En el caso del libro de Dobrin Kagush, cuatro relatos que son 21, hay una especie de afección y desafección con Europa del Este, América Latina y todo este siglo XX que comenzó muy bien, o por así decirlo, con la Revolución de Octubre y concluyó con la caída del muro de Berlín. O sea, nuestra generación parece que asistió a los últimos 30 minutos de la Guerra Fría y con todo este mundo tan bipolar que de repente de la noche a la mañana y sin pegar un tiro se desarmó. Bueno, en otras partes fue conflictivo y que dejó a este mundo casi en una concepción esquizofrénica y bueno, eh, es difícil también conectarse con este siglo que también en nosotros, nuestra generación, producto de los sucesos de 1973 y otros efectos, también dejó una especie de capa o percepción del mundo que a nuestra generación, a nuestros padres también les tocó vivir. O sea, son procesos, por un lado, épicos y por otro lado también profundamente traumáticos. O sea, yo creo que sigo sosteniendo y voy a sostener que la política, más allá de los entrebecos que tenga y los enredos, siempre va a ser un lugar muy interesante desde el punto de vista de los discursos, las vivencias humanas para escribir. O sea, basta por leer a Sostiene Pereira, de Enrico Tabucci, o cierto también leer a Fernando Pessoa, que ellos convivieron muy de cerca con literatura, con la dictadura de Salazar. Bueno, para qué hablar de Rafael Alberti y otros autores que tuvieron que vivir la dictadura de Franco en España. Punto aparte también son las situaciones que vivimos con las dictaduras militares en la década del 70, 60, 70 y con todo lo que fueron estas irrupciones de múltiples discursos que parece que el mundo estaba, al cambiar la realidad del mundo estaba a la vuelta de la esquina, estaba ahí muy a puertas, pero bueno, la historia es bastante sorprendente y demostró que por razones que no vamos a entrar aquí a dilucidar, a veces sí, a veces no, no vivimos en un mundo radicalmente menos complicado bueno, las certezas que también están puestas en la esquina ahí, a la vuelta de la esquina, no respondieron de una manera tan exhaustiva, tan científica como se querían decir. Yo escribo desde esa humildad, desde ser un eterno aprendiz de estas situaciones y haber también sido un joven muy influido por la utopía y por la militancia en algún momento y que fraguaron, por así decirlo, también una concepción del mundo y también de una esperanza también de mundo mejor. Esto no quiero decir que sea una literatura determinada por una posición política. De hecho, admiro mucho a Rapón, a pesar de que también fue víctima y vivió otro tipo está en la antípoda de lo como yo percibo el mundo, pero más allá de eso, felizmente no se requiere, como dijo alguien por ahí, no se requiere de una moral intachable para ser un buen o mal escritor. O sea, se requiere de otro tipo de ingredientes como para poder desarrollar este oficio que es tan bonito y tan difícil y al mismo tiempo tan solitario. Sí, tus relatos se enmarcan, como tú bien lo dices, en este siglo XX tan apabullante, en el cual nos tocó ser testigos en primera fila, si es que Claro. por la profesión que ejercemos. Y cuando te presenté, di un par, más que un par, de nombres de autores que han sido tus referentes. ¿Qué cualidades
de estos referentes que nombré yo, o puedes decir algunos nuevos, tienes en común tú como escritor o qué cualidades de esos escritores tomas tú para validar tu escritura? Bueno, es muy sabia la frase que dice que los escritores leen lo que escriben. O sea, una continuidad. O sea, no hay nadie aquí que esa cosa de querer ser eh, eh, tan, esta cosa presuntuosa, alambicada, de querer ser un tipo original, sino que, bueno, hay alguien que me ha apasionado y me ha traído mucho, siempre me llamó mucho la atención, que es John Steinbeck. Bueno, Al Este del Paraíso y otros textos claves de este escritor de habla inglesa, bueno, que coloca grafica muy claramente la naturaleza humana. El otro caso de Alexander Cordell, con un texto, una novela muy bonita, que muestra mucho la evidencia del proletariado inglés del siglo XIX, que es Violando esta tierra virgen, creo que así se llama. O sea, por ahí lo debo tener ese libro, siempre decimos, no tengo muy buena memoria para memorizar todos los libros, o sea, todos los títulos, pero influyó también en cierta manera en este libro, como alguien dice que uno marcha sobre los hombros de gigantes. Para mí son referentes sustantivos y tienen mucho, y sobre todo tiene que ver mucho con la naturaleza humana, o sea, en el sentido que curiosamente busco lo que me pasó en los autores, no es esa sapiencia o esta gente que es tan ilustrada como si estudiara un magíster en literatura cuántica universal. Yo creo que la buena literatura, desde mi punto de vista, se construye de situaciones muy específicas, de situaciones y a la vez muy simples. Por ejemplo, cuando en El corazón a contraluz de Patricio Mans se ilustra esta gesta que también la nombro aquí, de, no sé si llamarlo gesta, pero yo le llamo una gesta sanguinolenta, que es la de Julius Popper, cazador de onas, y todo eso tiene una situación acá en la Patagonia, en el sur de Chile, en el extremo sur de Chile, y en Argentina. O sea, para mí Mann se ha convertido en una especie como de padre, en el sentido que también ha sido un guía, para qué decir, La Revolución de la Armada y otros textos que este prolífico escritor y cantor chileno ha, ha descrito a lo largo, describió a lo largo de su carrera, y que se consolidó, se petrificó como un gran referente del quehacer de la literatura chilena. Bueno, para qué decir Tolstoy con La Guerra y la Paz, esta mega novela que me acuerdo que la tuve que leer como 5 veces, pero es tan buena, estas 5 veces que la tuve que leer, en el sentido de que cuando ilustra y describe tan bien esta invasión napoleónica a Rusia en 1810, creo, y que incluso también en cierta manera está conectada con nosotros indirectamente, con esta invasión napoleónica de Francia a España, y que España. finalmente nos hace, curiosamente, no sé si es tan curioso, que no hizo hacer una junta de gobierno para reconocer la autoridad de Fernando VII bueno, darle la espalda ahí a Pepe Botella. Bueno, son situaciones bien interesantes. Bueno, y en el caso de Fernando Pessoa, es un autor que a mí siempre yo creo que bueno, aparte de que es un gran inspirador de letras de Fado, Mm. es este autor que hace una descripción tan especial, por ejemplo, de la melancolía, de la lluvia, del Portugal de la primera mitad del siglo XX. Tenía una vida breve, pero con una percepción tan especial de la realidad. O sea que de ahí, de cierta manera, no sé por qué tengo ese prurito de pensar de que la vida o lo interesante siempre está ocurriendo en otra parte, en la cual nunca uno está, y que siempre va a perseguir, y por oposición, por rotación del mundo, quizás nunca te toque estar ahí, a pesar que quizás has estado, quizás no, pero en ese encontrar a Fernando Pessoa está esa pasividad maravillosa, observadora, de escribir este mundo tan íntimo, tan poco alambicado, bueno, con todas las vivencias que tuvo Fernando Pessoa, de vivir en el sur de África, de convivir con un Portugal que es como un mundo junto con España, y sobre todo Portugal, con esta especie de paréntesis de todo lo que es la Europa de la preguerra, o sea, de estos lapsos de la primera, entre interludios y de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que implicó países que directamente no fueron escenarios de conflicto, como fue Francia, Alemania y la Europa del Este y la ex Unión Soviética, pero tiene
este prurito, por así decirlo, de impulso de fascinación por algo que parece que la quietud o lo que fuera parece el estado de cotidianidad, también una especie de momento, puede llegar a ser un momento bastante interesante y maravilloso. No quiero hablar de esto como que yo soy un representante del realismo mágico, que no me meto en eso de quién quiere escribir realismo mágico y estas cosas que tan interesantes que inventó el gran Alejo Carpentier, sobre todo con el siglo de las Con luces. el siglo de las luces, maestro. Y bueno, Maestro. ¿para qué hablar de El reino de este mundo? Este libro breve, maravilloso, que muestra esta rebelión en Haití, esta mezcla entre lo real y lo irreal, lo mágico, lo racional y lo irracional, a pesar que era un hombre racionalista por excelencia, un baluarte del quehacer intelectual de la literatura cubana. O sea, Alejo Carpentier es un pilar al cual siempre he admirado mucho, tanto en su ensayo. También podría también hablar un poco de Stendhal con Rojinegro, con Rojo y esta negro. novela ahí que muestra todo este drama interno, existencial. Bueno, pero bueno, para que hablar de la cartuja también de Stendhal. Pero volviendo a lo que nos convoca, eso sí, y en cierto modo también influye un poco en esta forma que me resulta escribir, porque tampoco, yo creo que he fraguado por más de 20, 25 años, bueno, desde que nos dejamos de ver en nuestra alma mater, casi todo este proceso ha sido de ensayo y error, hasta que finalmente se petrificaron en este primer libro, que es como cuando uno ya se siente como macerado, maduro, porque uno va recogiendo textos de los primeros textos y uno se ríe, pero en un sentido que esto es un oficio de mucho ensayo y error y corrección y volver a darle. Siempre uno está como agarrando el libro y encontrándole detalles. Yo creo que incluso dicen que Neruda, guardando las proporciones de este gigante, también, incluso cuando regalaba un libro a algún amigo, le empezaba a notar cosas que él notaba que están mal hechas y hacía la corrección sobre el mismo papel con el famoso lápiz verde que, que, que tenía. Y en el caso de Boloya Teitelman, hay un libro muy interesante que se llama Hombre y Hombre, que es un ensayo sobre literatura rusa. Bueno, ahí aborda grandes autores como Pushkin y otros tantos más. Incluso uno ahí encuentra que hay algo raro que me pasa con los autores rusos que, bueno, leyendo a Mayakovsky y a otros, ahí de Echenburg, uno encuentra que es extraño y hay ciertas similitudes con la literatura que uno escribe, con ciertas vivencias, con este especie a veces yo mismo hablo del páramo en el cual uno está parado, a veces en esta que a uno le parece una inmensidad, pero también puede ser una realidad muy particular. En ese aspecto no me gusta mucho teorizar acerca de que creo que le quita sobreintelectualizar la literatura, le quita ese atractivo que tiene, que es es como las canciones, la música, cuando se ponen un poquito muy Como intelectual, el, así. claro, pero Es la cosa que fome. como el ritmo que tiene que llevar, el relato. Claro. Claro, Cuéntanos, sí, mira, cuéntanos, eh, El Pedregal y los bandidos son dos cuentos que se reúnen en claro. este libro de El Otro Cuarto Editorial, ¿ya? ¿Qué cosas tienen en común o qué temas trabajas en común en ambos, que los hace estar juntos? Mira, yo creo que hay dos elementos que son quizás opuestos, pero que los unen. Bueno, Pedregal está inspirado profundamente en situaciones de principio del siglo XX que influyeron mucho personalmente en la literatura, sobre todo elementos que fueron herederos del movimiento obrero inglés. De hecho, Pedregal nombra un poco también la rebelión carlista, que finalmente hizo que muchos de sus dirigentes fueran enviados al exilio en la colonia penal que hoy día se llama Australia, que es parte de la Commonwealth. ¿Ah? Eh, y hace un poco en el médico Union Gibbs, influido también por ideas progresistas y también incluso finalmente uno se relata la muerte de un niño de un barrio obrero inglés que finalmente
enterrado en el mismo cementerio que está hoy día, en el cual yace el cuerpo de Carlos Marx. Y bueno, y tiene mucho de esto de Cordell, de esta influencia también de cuando uno lee la historia de la Primera, la Segunda Internacional, de este quehacer social tan profundo y tan poderoso y tan combatido a sangre y fuego que fueron los primeros años no quiero decir los puntos de vista, sino de la cuestión social, de la irrupción del proletariado, de la transformación en las ciudades, de cómo las ciudades se fueron transformando con esta revolución industrial a la par de la moral protestante, a la par de la herencia de la reforma, cuando estos países, bueno, mucho antes rompieron con la Iglesia Católica, abrazaron la fe luterana y otras tantas variables del quehacer protestante, como desde este mundo que también se mezcla un poco con las ex colonias de África y con todo el horror que implica también, que implicó el colonialismo en África, como todos los belgas, franceses, ingleses, alemanes, toda esta gente se repartió prácticamente este continente, lo expolió y prácticamente lo dividieron con fronteras rectas, como si estuvieran repartiéndose paños de terreno, o sea, literalmente así fue. Bueno. Y en el caso de los bandidos, hay un tema de Horacio Salinas que se llama Los Mapuches. Y a mí, curiosamente, cuando escucho algo de Salinas o de otro compositor, puede ser un tema instrumental, se me van creando como historias, no sé por qué. Bueno, y este cuento tiene esa cosa irracional, no sé si llamarle mágica, ambientado en la zona central de Chile hacia el sur, donde quizás se hace alusión a ese Chile profundo, en la cual también se recrean también recuerdos lo que fue la Guerra Civil de 1891 entre balmaceístas y el Congreso, lo que era vivir al interior de los fundos, de la relación de los inquilinos con los terratenientes. Más allá si la situación era buena o era mala, la concreción de esta percepción de un hombre sueña, y yo lo veo entre sí o que no, que llegan una tropa de bandidos del mar a bordo de caballo, y uno de los efectos que tiene esto es que todos se llenan de piojos, de pulgas, de cabros chicos, o sea, casi como quizás es una vocación hebreo-judía de esto de las plagas, de las 7 plagas que se escribe también en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Y tiene, claro, yo siempre he notado que Chile va cambiando de acuerdo a lo que uno va recorriendo, y tiene esta cosa de que también fueron las tierras en las cuales se desenvolvió don Pablo de Roca, en el sentido que hay mucha gente que después gente que trabajaba en Endesa, tengo una evidencia de un señor que dijo que trabajaba en la barrera de Endesa, y pasó un señor con comida, pollo, cuadros a venderlo. Y después de mucho tiempo se dieron cuenta y llegaron a la conclusión que ese señor que pasó a vender sus cosas y libros era don Pablo de Roca. O sea, un tipo con toda la persecución y todo lo que fue víctima de Roca también, Claro. producto también del estalinismo, la persecución que sufrió, siendo que fue un militante muy disciplinado, pero también fue víctima también de medidas que fueron bastante injustas como también se dio entre otros intelectuales como Cluster y otros más que pagaron ante el estalinismo su disidencia, producto de observaciones, y que después a fines de los 80 parece que no estaban tan equivocados después de todo. Pero esa es la gracia que tiene este librito, que mezcla esto, son como dos hemisferios, el norte y el sur. No sé, yo también siempre como que he tenido el postulado de que la literatura es una realidad que uno puede crear, o sea, hay una realidad que es formal, la cual uno vive, pero si te falta realidad tú también le puedes agregar otra, y es como lo que también me motivó a escribir. Siempre he dicho, siempre soy muy torpe con los números, entonces como no tenía una lógica, no podía responder a la lógica formal, yo creo que la escritura o armarme un mundo con mi lógica fue como anexarme una lógica que yo no tenía. Entonces es como encontrarse muy torpe para una cosa, pero ya no voy a ser torpe
voy a ser menos torpe con esta y me la voy a agregar. O sea, esa es la gracia, creo que yo tengo, porque incluso en otros cuentos yo hablo de una isla que se llama Lejana, una isla al sur de Chile, que quizás es una especie de Ícaro o Falasterio que se construyó en alta mar, en esta idea de San Simón o Fourier, donde también se cultivan las ciencias y otro tipo, pero no lo hago desde el punto de vista de una alegoría de esta cosa chauvinista con la ciencia, sino que es un dato más que se entrega y en el caso de los bandidos es un poco también recrear, hablan de sucesos históricos como el maremoto de Puerto Saavedra, que vino al mar y se llevó a los niños, a los chanchos, a los bueyes. Yo incluso, estando muy joven, en esa zona escuchaba como la gente decía, sí, el mar entró y quedó un pescado, se llevó mi papá, se llevó los animales, se llevó a los niños, se llevó todo lo que había, incluso la casa después la devolvió. O sea, de una realidad, de una geografía brutal, siempre hablo de esta geología brutal de Chile, que también ha moldeado en cierta manera el perfil el modo de ver que tienen los chilenos la realidad, que el terremoto, que las inundaciones, sobre todo los terremotos, los volcanes, convivimos con eso. Ahí está la geología terrible que hago yo, o sea, telúrica y constante y amenazante. Sí. Con respecto a Pedregal, bueno, primero agradecerte por enviarme ambos relatos. Pedregal es una historia vertiginosa, según mi lectura, que nos entrega todo lo que tú nos has dicho, pero que además a mí me llamó la atención porque nos entrega una serie de datos médicos, históricos, no uno ni dos, sino que bastantes. Cuéntame por qué eso. ¿Qué inspiró esta parte médica, este tema médico que encontramos en Pedregal? Bueno, yo creo que Neal Gibbs era un médico que empezó a estudiar las enfermedades en Sudáfrica y tiene que ver un poco con esta admiración que siento por Pasteur bueno, una de mis carreras frustradas en la vida es la biología molecular. Entonces, yo quería estudiar biología molecular, pero en química no soy un analfabeto, no sé nada de química y la química orgánica me iba a ir muy mal. Bueno. Y bueno, y fui construyendo este personaje siempre me ha apasionado mucho la historia de las enfermedades, las que han sido radicales, cómo la especie se ha relacionado con la historia de la peste negra y todos estos relatos que se van haciendo. Y por lo tanto fui sacando datos bueno, y era un poco también ir buscando, me demoré bastante en ir buscando los datos y colocándolos al pie de página, porque quizás esta deformación periodística que uno tiene, que va colocando el dato al pie de página para que la gente, no sé, por la ley de Edimburgo de 1497 en el siglo XV, ahí que no sepan un poco de qué se trataba, en qué consistió, de qué manera y curiosamente este libro lo estamos contando después de lo que fue el embate de una pandemia contemporánea, o sea vivimos, o sea, si analizamos esta situación, no sé, de la peste bubónica hasta nuestra época con el COVID-19 teníamos un intervalo y nuevamente vivimos el azote de una pandemia, claro, con todo lo que implica hoy día, con la ciencia, qué sé yo, pero tiene también que ver cómo el quehacer sanitario o hospitalario también puede modificar a raíz de lo que es el embate de una enfermedad, el quehacer de los seres humanos y cómo la ciencia, ¿no? La medicina con todo el bagaje que trae, desde lo que llaman algunos la medicina mutiladora, ponerle bisturí a la gente, sacarle póstula y todo eso, para mí es un mundo fascinante que está relacionado con la biología, la bacteriología, como Jenner y otros, esta gente que inventaron los primeros los microscopios que lo podían ver a través de las gotas, este descubrimiento de cómo incluso a través de una especie entre la mezcla entre
todos sabemos que la química viene de la alquimia y como también la medicina también se nutrió de ciertos tratados de brujería y ciertas cosas en el ámbito de lo irracional. Entonces, por eso fui colocando datos interesantes de que tiene que como la reacción Piquet o otro de datos que incluso los médicos se inoculaban, probaban consigo mismos. O sea, la historia social de la medicina es, bueno, aquí hay Sí, es muy interesante. claro, un pequeño vistazo, tampoco aquí voy a resolver el Eh, tema, pero creo que vale la pena leerla, sí, Sí, es mira, muy bella. vamos a cambiar un poco nuestra programación, porque en el ¿Ya? sentido de que siempre dejamos las lecturas asombrosas para el final. Como estamos hablando de Pedregal, te voy a pedir que nos leas un pequeño fragmento de ¿Ya? Pedregal para que a nuestros auditores, a quienes nos siguen en Lecturas Asombrosas, les quede claro este contexto que estás haciendo sobre este primer relato que abre este libro de El Otro Cuarto Editorial. Así que vamos con Una esa lectura. consulta, una consulta, ¿cuánto es lo aconsejable para no latear a a la gente que no está en la meta? Una página y media. Ya, perfecto. Bueno, empieza con un epígrafe de Matsubayo: en este camino ya nadie recorre salvo el crepúsculo, que es estas poesías cortitas, ¿cómo se llaman? Haikus, de la literatura japonesa que son tan difíciles de hacer, ¿no? Dice Pedregal: Vernon Allan vigiló los síntomas y despachó una carta breve a Neil Gibbs en Johannesburgo. Hacía una descripción del deceso en un capítulo que denominó anexo sobre los síntomas, las particularidades que llevaron al pequeño John a morir, como el hijo de Anna Khan y la nieta de Nelson Mayer, en la misma fecha. El registro inscrito en la tablilla de los catres concluía con la presencia de una gravísima infección, difteria. El perforador del yacimiento de Northumberland, Selwyn Atkins, recibió el diagnóstico a través del sistema postal privado, reservado al transporte de correspondencia hospitalaria. El resultado del estudio precisó que padecía Nixtam, una dolencia endémica en las minas de carbón de Nantigo. Fue tratado en el pabellón de infeccioso del Hospital Provincial de Sheringham. Gibbs conservaba como un tesoro íntimo los datos de varias pandemias. Su suntuosidad imprescindible se refería al sarampión indio. Lo documentó el médico portugués Ruiz Díaz de la Isla en 1497. Las acotaciones de Ruiz señalan la proliferación de úlceras genitales en los hombres que se enrolaron como marineros de Colón. Las apostillas con letras cursivas, continuas y en español analizaban los rasgos del flagelo que se desperdigó desde Barcelona, Italia, Grecia y al sur de Francia. Un mal no visto ni descrito que hizo su primera aparición en aquella ciudad y que se difundió desde allí a todo el mundo, apuntó el luz. Tiene que ver un poco, increíble como hay cosas que coinciden cuando estalló la pandemia del COVID, sobre todo acá en Puerto Montt, los problemas que había o la tensión con los cruceros que llegaban, y ahí se empezaron a detectar los primeros casos. O sea, es increíble cómo ciertos esquemas se van repitiendo. Leí la página y media como para no extender, porque en estas situaciones el tiempo es sustantivo. Gracias, Cristian. Estamos con el periodista y escritor chileno, Cristian Pavés. Esto es Lecturas Asombrosas. Estamos asombrándonos con su proceso de escritura en su segundo libro, que pronto va a ser el lanzamiento, ya vamos a estar hablando de eso. Y quiero que nos salgamos un poquito de este primer relato, que es Pedregal, que está ambientado esta Europa, sin indicarnos bien en qué sitio, en realidad podría ser en cualquier parte, Claro. y nos vamos a ir con los bandidos en este contexto del sur de Chile. La trama nos presenta las diversas formas, esto según mi lectura, Cristian, si estoy equivocada, tú me corriges. La No trama tiene por nos qué existir. presenta la trama nos presenta de diversas formas el temor arraigado en una familia mapuche y su entorno. ¿Cómo surge esta idea? Mira, yo cuando, no sé, generalmente cuando conversaba con gente de otros lados, me preguntan: oye, ¿y qué pasa con los mapuches y el pueblo mapuche? Porque se imagina que uno convivía con este pueblo ancestral. Y bueno, la respuesta, triste respuesta es decir: no, ¿sabes qué?
es una cultura que está dispersa, que está remitida físicamente a ciertos lugares de Chile, producto de un proceso traumático también, que no mostrar, porque eso también es adentrarse en un conflicto que el cual puede tener bastantes ópticas. Pero yo creo que me contacté con el pueblo mapuche en un viaje a Puerto Saavedra a los 14, 15 años, muy joven, con mi familia. Y bueno, y es como asombrarse de percibir que es otro país, es como pasar a otro mundo, donde las percepciones cambian, los relatos son de otra forma, y tiene esta cosa ancestral. Y otro elemento que también esta riqueza de este mundo fuera de lo racional, del método, de esta cosa occidental que nosotros tampoco nos calza muy bien, porque no somos no teníamos una relación industrial, ni tampoco hemos tenido un modelo de desarrollo altamente profundizado. O sea, vivimos en esta dualidad entre todavía nuestra falta de moral protestante el trabajo y nuestra realidad, por así decirlo, mágica e irracional. Pero en la gracia, o sea, o el plus que tiene este cuento, que tiene, es casi un relato mágico, irracional, que quizás también lo fui descubriendo en otro autor que también está muy antiguo, que es Miguel Serrano, que en el libro del el Eterno Retorno, o sea, Miguel Serrano era un gran prosista, un gran escritor chileno que por otras razones quizás también ligado al quehacer político, no recibió el Premio Nacional de Literatura, un gran exponente de la generación del 38 junto con Boloy Teitebón y Anguita, si me corrige si me equivoco. Pero tiene todo también un poco también la visión de Manuel Rojas y ir colocando mucha atención a lo que a los relatos, a las formas de ver la vida y a mí lo que siempre me ha fascinado de este mundo del sur, esta especie de mundo mágico y racional, muy ligado a lo que este aspecto civilino, casi como si fuera una adivinanza, que curiosamente está ligado desde los fenómenos geológicos hasta el clima. O sea, hay esta fascinación que hablan por el sur, bueno, que a veces la lluvia, el frío, el viento, bueno, también modifican la vivencia humana. Pero está desarrollado en torno a algo que puede estar en la realidad como puede estar en la fantasía, y felizmente aquí en el texto está más ligado al aspecto mágico y racional. O sea, y eso me dejó muy satisfecho, muy tranquilo, porque empezó como un esbozo y siempre como que lo tuve adentro, hasta que uno como se embaraza esta idea, hasta finalmente las va concretando en un ejercicio que tiene que ver con el oficio tan difícil que es escribir. O sea, no es algo que a veces uno acerta, no le acerta, queda conforme, no queda conforme, pero tiene que ver con esto de simplemente ya soltar esta legitimidad interna que uno lleva en torno al relato. Me di cuenta que en tus relatos tiene una relevancia la geografía, en cómo tú describes, porque son relatos más de sucesos que de acciones o de descripciones, pero la geografía tiene una relevancia esencial. ¿Qué nos puedes decir de eso? Claro, porque sobre la geografía descansa esta geología terrible. O sea, tenemos el terremoto más poderoso registrado en la historia, que es en 1960, 15 episodios simultáneos. Aquí mismo en Puerto Montt, la foto y cómo se modificó la, la topografía. Entonces, imagínate, estamos parados sobre esta energía poderosa geológica. Siempre a mí me llamó la atención de la forma también de Chile, que está este tremendo murallón cordillerano, está no al medio, y al otro lado tenemos la vastedad del océano más grande del planeta, son miles de kilómetros que hay ahí. Eh, y es como que si a veces yo tenía la fantasía de niño, un día este pedazo de tierra incluso se puede hasta despegar del continente e irse flotando por el mar. O sea, y quizás hasta no nos demos cuenta, porque Chile es un
lugar muy particular por su geografía, sus animales, su concepción silvestre. Bueno, por así decirlo, esta tierra angostísima, larga. Algunos la describen como la última faja del mundo, otros la describen, que a mí me parece mucho, como una tierra fascinante donde explotan las hecatombes. O sea, acá en Chile está el poder telúrico del cono sur, de esta punta de esta flecha que desciende hasta el polo sur, hacia el sentido ártico. Entonces ahí también le agrega yo siempre le digo a los muchachos, a los jóvenes que quieren que lean el libro de Marco Polo. Yo creo que el libro de Marco Polo es uno de los libros más fascinantes que hay de la literatura. De hecho, ese libro formaba parte de la biblioteca personal de Jorge Luis Borges. Y bueno, en Dobrinka Drusko hay un texto que está inspirado en eso, y que tiene que ver con nigromantes, con magos que se desplazaban por Siberia y por los desiertos de Irán. Y creo que Chile, dentro de su lejanía, también tiene una particularidad muy exhaustiva también. En ese aspecto me atrae mucho la literatura gauchesca. ¿Te acuerdas cuando leímos Facundo? Este libro, esta dualidad entre la barbarie. José Domingo Sarmiento. Claro, José Domingo Sarmiento. un tremendo libro. Y bueno, para qué hablar de Martín Fierro, donde incluso también en este libro cuento también con un hombre sueña que una estampilla de gauchos y indios de la Argentina eran capaces de cruzar la cordillera, y ahí nos damos cuenta de que esta punta, este cono sur, antes de la invención de estos estados modernos, también era un territorio, un país, por así decirlo. O sea, que no existía la frontera de Argentina, no existía la frontera de Chile, no existía Argentina, no existía Chile, y por lo tanto era una tierra extrema. Imagínate pararse en la pampa argentina o en la pampa del otro lado que está en Argentina, estos miles de kilómetros planos, donde puedes subir y bajar la cordillera y te encuentras con otro océano. O sea, es algo sumamente fascinante, y donde también ocurre las tropelías de Julius Popper, que la persecución de los Onas, que Patricio Más describe muy bien en El corazón a contraluz. Oye, sí, voy a destacar que además de leer tu libro de cuentos, de que te sigan, de que te conozcan, lean El corazón a contraluz, porque la historia está maravillosamente bien contada y uno queda también con este hecho histórico de esta matanza inmensa que se hizo con las etnias de la Patagonia. Voy a invitarte, Cristian, a que nos leas el fragmento correspondiente a los bandidos. Perfecto. Bueno, los bandidos. Dice: jinetes insomnes, ciegos y malditos surgirían desde un lugar desconocido, sobre caballeros oscuros, armados con boleadores y ondas, llevándose a niños y matando perros, arrancándole las tripas, comiendo sus olfatos, y el lugar temblaría como un terremoto noctámbulo con el paso de los palafrenes. Las matas ensombreadas la amanecía, una incursión espantosa, y desde un arenal lejano una horda de bandidos que, sin detenerse, traspasaría el sinfín del campo, forjando un camino hecho de trazas. Miles de herraduras cinceladas al galope, el temor fundamental de Emilia Córdoba Quilapán, los deslumbramientos oscuros y recónditos que nació junto a ella en Chagualemo. Su madre, Clementina Quilapán, mayor, garrulló ese espanto. Decía que durante una noche de temporal, entre junio y agosto, esos hombres, en animales apurados a golpe de rabenque, llegarían desde el confín del océano poderoso que arrojaba su ira contra Chegaulemu. Un furor, una marejada enviada por el viento de alta mar, ocultaría las mantas negras, orladas con rebordes de esos irascibles, como la lucha eterna entre el boscaje, el resueño marítimo, troncos inclinados, encorvados por el viento de Cabo. Para Clementina, la embestida oceánica, esa que se alzaba la techumbre de las casas y apuraba las gotas de lluvia, no equivocaría la ruta de esos picadores que franqueaban las aras, sujetándose de las riendas, apresurando el galope, clavándole la espuela, fustigando con sogas trenzadas en lonquén.
el estampido conseguido en los aquelarres, hechiceros que a cambio de su alma al infierno controlaban los velámenes de las 4 estaciones. Eso ahí más nos va contando Sí. estos sujetos que traen pulgas, piojos, liendres y todas esas cosas. Sí. Oye, impresionan dos cosas. Primero que ambos relatos tienen su propia voz, su propio ritmo. De hecho, tú los leíste de forma diferente, ambos, que son vertiginosamente intelectuales porque entregan mucha información histórica y que nos permiten a los lectores, una vez que hemos terminado el relato, poder seguir investigando, ir a la fuente, qué es lo que hace un buen relato, que uno Mira, después queda con... un último párrafo Sí, sí, mira, dice, algunos nacieron en Buchileo, son todas localidades del sur de Chile. Conocían el nombre de las constelaciones, adivinaban la aparición de estrellas azuladas con cabezas extensas, como si fueran la traza espumante de los barcos que se pierden. También auguraban terremotos y erupciones volcánicas. Clementina señaló que podían traer una ola marina desde Japón, que arrasaría con vacas, terneros, mocosos, chanchos y rucas. O sea, es muy de Chile. bueno, y lo que pasó lamentablemente en Copquecura para el 2010, pues, Claro, esta sí. ola Y eso gigante. pasó, y eso va a volver a pasar, pasó y antes pasó también. O sea, si uno Sí. estudia la historia geológica de Chile, está esa brutalidad geológica, ese poder eh, sin parangón alguno, que es casi como una especie de bomba nuclear de la naturaleza, ¿no? Que parece que viene el exterminio masivo y por alguna razón estamos todavía parados en esta geografía cruel y terrible. Cristian, dos cosas. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento? ¿Cuándo y dónde? Y me imagino yo que a través de la página web del Otro Cuarto editorial, elotrocuarto.cl, se puede adquirir ya tus relatos. Mira, el lanzamiento, yo creo que lo estamos programando para fines de octubre, principios de noviembre. Con la editorial vamos a hacer un lanzamiento a través de online. Van a participar otros periodistas y lo vamos a, por así decirlo, transmitir online. Porque parece que nos quedamos pegados con las modalidades que nos enseñó el confinamiento de la pandemia. Y lo otro, te vamos a hacer llegar uno, donde también queremos más o menos conversar acerca de lo que es este pequeño libro que junta 2 relatos. A mí siempre yo pensaba los libros extensos, no extensos, pero este gran escritor mexicano que escribió Diles que no me maten, ¿cómo se llama? Juan Páramo, ¿cómo se llama? Son relatos, eh, Juan Rulfo. Son Juan Rulfo. Sí, Me da, Pedro me Páramo, da, Juan. me dan golpes si no la chuto. Y también se escribieron determinadas cosas y se consagraron. O sea, no sé si eh, me puse también más sucinto, más apretado para escribir. O sea, a mí generalmente los escritores, no voy a sentar a nadie, pero los escritores palabreros no me gustan. A mí no me gustan. Me gustan mucho los escritores que escriben en simple y en oración, artículo, sujeto, verbo, predicado, que cualquiera los puede entender. No me gustan aquellos que falan y meten oraciones subordinadas entre medio. Pero bueno, son gustos literarios y quizás lo que yo escribo lo encuentra, tiene algún fans como tiene algún detractor. Es cosa, como alguien dijo por ahí, los libros buscan a sus Son lectores y lectores. claro, y los lectores buscan a sus lectores, así como que se relacionan de esta manera. Que también es lo interesante, que también es una manera bastante racional y irracional. O sea, hay sentimientos, hay percepciones, Claro, y hay, las hay- emociones, y también claro, las circunstancias y el contexto. es como Cristian, escuchar música. claro, es como escuchar música. Redondeando, te voy a dejar invitado a ti y a la editorial para que a través de nuestra comunidad de lectores en tránsito nos avisen cuándo se van Perfecto. a realizar estos dos eventos, tanto el virtual como el Y presencial. ¿Sí? hay un datito, que también ahí está www.elotrocuarto.cl.
ahí también se puede pinchar y ver los otros autores que están ahí, y ahí también sale de qué manera se puede adquirir también los libros, que a través de una transacción electrónica, también, ahora a Puerto Montt llega una cantidad de ejemplares que los voy a también a distribuir en forma Personalizada. claro, personalizada como si fuera un procedimiento analógico. Entonces, porque igual, no sé, los libros tienen esta cosa estos fetiches tan hermosos que nunca van a fenecer, nunca van a desaparecer por mucho que uno tenga aquí, por así decirlo, la tabla en la mano. Sí, no es lo mismo leer un PDF que tener el libro, No, rayarlo. y qué emoción para los lectores estar en contacto con el escritor, con el autor y tener su libro dedicado. También es una experiencia bonita entre escritor y lectores. Claro. Eh, Estimado compañero, eh, palabras tuyas para el cierre de este programa, en que primero hemos conocido el proceso de escritura y hemos podido conocer eh, esta vertiginosidad intelectual, entre comillas, de tu forma de relatar, ¿Qué de tu forma de relatar, tus palabras al cierre de esta emisión de Lecturas Asombrosas. Bueno, como voy a parafrasear al gran Augusto Monterroso, un gran escritor guatemalteco, ¿te acuerdas de Augusto Monterroso? Bueno, el cuento del dinosaurio, que él decía una cosa, que preguntaron, oiga, ¿usted por qué escribe tan corto? Dijo, porque la síntesis es parte de la buena educación. Genial, es un tipo que, me acuerdo que leí algo por ahí, decía que si los caballos creyeran en Dios o pensaran en Dios, lo imaginarían como un gran jinete. O sea, con eso yo quedé así como, wow, el tipo, o como decía por ahí el gran Roberto Mata, que me contaron que decía que lo importante no era ser santo, lo importante era hacer milagros. O sea, cualquiera podía ser santo, el problema era hacer milagros. O sea, menuda tarea. Pero bueno, para redondear, agradecer este espacio, este importante espacio que tiene que ver para la conversación literaria, y agradecer la presencia también tuya y el esfuerzo que haces como una periodista especializada. Es curioso conversar entre periodistas, porque en realidad generalmente los periodistas conversan con otro tipo de personas, pero cuando se juntan dos periodistas es interesante. A mí me gusta subordinarme, así, en el sentido cuando me guían la conversación, yo no así como que, sí, interesante, y no fácil. Pero agradecer este espacio dedicado a la difusión de la literatura nacional y también hispanoamericana, de esta inmensa galaxia y maravilloso idioma que tenemos, que es el español. Y bueno, dejar también la invitación a leer este librito bastante pequeño. Son dos cuentos, pues, generalmente a mí me gusta leer novelas bien extensas y cuentos, o sea, como esas antologías que uno se demora harto en leerla y de repente tiene que volver para atrás o avanzar. Pero agradecer en primer lugar el contacto con el programa, contigo, y también agradecer en cierta manera directamente el que se haya leído estos cuentos que permanecieron por más de casi 10 años guardados y fueron rescatados por los muchachos y su noble tarea de haber creado la editorial El Otro Cuarto, que también está rescatando a escritores, poetas, hay mucha poesía entre los escritores jóvenes. Parece que Chile es país de poetas, sí. Bueno, yo siempre me acuerdo de cuando yo era un muchacho de provincia, educado en un colegio con números, porque saben que los colegios con números tenían nombre de metralleta rusa, era como el A120, era como vivir en la década de los 80, así. Leía un poeta turco, se llama Nassim Hikmet, es un gran poeta turco, bueno, y bueno, para qué decirle, de Roque Dalton y otros autores, en este caso latinoamericano, por lo cual su muerte fue tan injusta a manos de quienes decían luchar por sus mismas ideas. Pero al cierre de sintetizar qué importante es la literatura para la evidencia humana, qué importantes son las palabras, los libros para llenar ese vacío tremendamente humano y que tenemos como especie. O sea,
Me imagino que el mundo sería bastante peor sin libros, sin la magia de la literatura. Y a mí, curiosamente, bueno, ya he superado mis 50 años y me he encontrado con la necesaria, no sabiduría de los libros, sino que con la vivencia humana, la importancia del quehacer humano, que está sintetizada o atrapada bellamente en los libros, siempre sin presumir que esto sea un gran esfuerzo intelectual, pero yo creo que la literatura es un profundo esfuerzo humano, es lo que te constituye te da sentido de humanidad, y como diría Carl Sagan, de este sentido también de pequeñez, que es tan importante tenerle, salirse de ese sentido, de esa cosa presuntuosa que tenemos como especie delirante de creernos tan importante cuando, como dice Carl Sagan, somos Mm. una pica, un punto de polvo suspendido en la inmensidad del universo, que si no autodestruimos nadie va a venir, y quizás si la especie se destruye, quizás nadie se dé nadie, millones y millones de años luz se dé por enterado. O sea, Pero, en la soledad a la cual habitamos es casi, a mí cuando niño me imaginaba eso y me daba una crisis de pánico escénico, de como estar en medio y flotando en un espacio oscuro, cual no sabes si cuánto hay de distancia hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. O sea, es, es, es intrínsecamente bello y pavorosa la realidad al mismo tiempo. mm. Quiero sumarme a tus palabras en esta idea del quehacer humano, eh, que también incluye estas situaciones que se dan en la conversación, el tomarse el espacio para conversar sobre literatura, para conocer los procesos, para indagar cuáles son los temas inquietantes de los diferentes autores, también conversar con otros lectores, tener esta experiencia de poner puntos de vistas que se contraponen muchas veces. Ya los lectores nos convertimos en una especie así de fanáticos, estos tipos fans así de las estrellas de rock, cuando somos capaces de comentar, de reseñar, de hacer una pregunta en un lanzamiento, de cuestionar al escritor, eh, ya sea por cualquier cosa. Entonces, eso también nos hace más humanos, nos diferencia también de nuestros hermanos menores, esta capacidad de darnos este tiempo, del cual yo agradezco, Cristian, en toda tu vertiginosa vida laboral que hayas podido conversar con nosotros aquí en Lecturas Asombrosas. Estaremos muy pendientes de ambas actividades en nuestra comunidad y también aquí en Lecturas Asombrosas para poder indicarle a quienes quieran conocer tu literatura que se acerquen a través de la página www.elotrocuarto.cl. Están los relatos de Cristian como de todo el catálogo de esta editorial. Y recordar, como siempre, que Lecturas Asombrosas vamos desde el día 1 a través de Radio Universidad SEC, en este nuevo canal de YouTube, para que ahí nos encuentren, sigan a la radio, suscríbanse, y nos encontramos, como siempre, con más Lecturas Asombrosas el próximo jueves. Muchas gracias, Cristian. Espero verte ahí en el lanzamiento presencial. Así que muchas gracias a ti y a los chicos de la editorial. Gracias a ti. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias.